¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. y después de María, Nadie como San José. Padre Gabriel Molano, bienvenido a este programa Un Llamado Especial. Muy amable, Jenner. Padre, entonces vamos a empezar como se empiezan todas las cosas de Dios, con una oración para entregarle este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te doy gracias por este momento que me permites estar aquí en este apostolado con el Padre Gabriel Molano, un hombre muy conocido en nuestra comunidad, es de los antiguos que ha ayudado en esta comunidad siempre, Señor, desde el principio. Por eso te pido hoy, Señor, que tú nos des la gracia de ser tú el centro, amado Jesús, de este apostolado. Que seas tú en este llamado especial, que haga las preguntas y las contestes tú mismo, Señor, amado Jesús. Por eso nos ponemos en presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, te pido que vengas en este momento y tú seas la luz, el fuego que necesitamos para encender los corazones que nos están viendo, esas personitas, misioneros, amigos de la comunidad que van a ver este programa. Espíritu Santo, te pido que nos llenes de tu amor y de tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, bienvenido Padre Gabriel Molano. Bueno, sabemos que usted ha sido un hombre que desde nuestros inicios de Lazos de Amor Mariano ha estado colaborando con esta hermosa comunidad. Es algo que le agradecemos de verdad, Padre, porque es una experiencia maravillosa. Sabemos que muchos misioneros de los antiguos, de los fundadores, lo conocen muy bien y usted los conoce también perfectamente. Y le damos gracias nuevamente, Padre. Bienvenido, Padre Gabriel Molano. Muy amable, Jenner. Bueno, Padre, entonces este programa, Un Llamado Especial de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo fue su vida en la niñez y adolescencia antes de empezar el camino espiritual? Bueno, el Señor nos conduce por los caminos que Él sabe en su sabiduría infinita, como lo hizo con muchas personas, apóstoles. Ese llamado que el Señor hace a sus predilectos, en los cuales el hombre no encuentra explicación alguna. Pues la niñez mía fue como la de cualquier niño que juega fútbol, que se distrae con sus amigos, que colabora algo en la casa, y que mis papás nos quisieron mucho y fueron un modelo de familia, especialmente en la unidad. Siempre estuvimos todos muy cercanos, los hijos, jugando al fútbol, como todo joven inquieto. Y luego mis papás, pues mamá en su trabajo doméstico y mi padre en su trabajo de conseguir el pan de cada día. Una familia como cualquier otra, en la cual mi mamita se encargaba especialmente de la parte religiosa. Ya la parte de adolescencia, mi Dios me llamó muy temprano y ya la comencé a pasar en mi seminario menor. Entonces ya es otro capítulo aparte, uno el del familiar y el otro ya los comienzos de mi vida espiritual en el seminario. Bueno, Padre, entonces viene de una familia muy católica, padres muy católicos, y los hermanos también me imagino que lo acompañaban en todos estos recorridos de Eucaristía, de su Santo Rosario, desde la niñez, ¿no? Sí, sí, sí. Mamá era una mujer muy católica, que sin ir a ponerse delicada, a regañarnos, a amenazarnos, a castigarnos, con su sola palabra, su solo ejemplo, nos convencía, y ese recuerdo todavía lo tengo después de tantos años, como ella era de católica, de respetuosa por lo católico, y hasta mi papá también insistía en que había que ir a la Santa Misa los domingos, en que había que confesarnos,
y nosotros pues claro, con poquita edad, pero me recuerdo todavía que esas indicaciones las daban ellos y han quedado sembradas afortunadamente en tierra muy fecunda. Qué bien, padre. Bueno, padre, ¿de dónde es natural usted? Yo soy bogotano y me formé los primeros años y mi seminario también lo hice en Bogotá. Lo hice en una escuelita que dirigían unos religiosos, una escuelita en la cual ellos como vocación a la educación sabían halagarnos, sabían variar la vida de nosotros los niños, con concursos, con juegos, con competencias, con partidos de fútbol, muchas cosas bonitas que se les ocurría a ellos fuera de la parte académica, lo cual nos atraía mucho porque qué niño, qué jovencito no le gusta el juego, no le gusta la competencia sana. Claro, padre. Sí, padre, ¿y cómo está compuesta su familia? Mi familia estuvo compuesta porque ya quedé solito en este mundo. Mis padres, mi padre murió muy joven, 52 años. Mi madre sí murió, me acompañó bastantico en el ya de sacerdote. Y los hermanos fueron marchándose para la vida eterna poco a poco, poco a poco. El último que vivía me acompañó hasta hace unos 5 años y también partió. Entonces, posiblemente me están esperando allá en el cielo que yo llegue para encontrarnos y contar tantas anécdotas, ellos preguntarme a mí como yo preguntarles a ellos cómo les ha ido en este lapso en que no nos hemos podido ver aquí en la tierra. Padre Gabriel, cuéntenos cómo Dios ha transformado su vida. Bueno, mi Dios tiene su forma de llamar, de una forma, de otra forma, de las maneras más, digamos, más inverosímiles, pero esa es la sabiduría de Dios. Si nosotros le preguntamos a cada sacerdote cómo lo llamó Dios, todos nos van a contar cosas diferentes. A mí me llamó en esta forma, a mí me invitó un sacerdote, yo vi a una monjita por el camino, el sacerdote de mi parroquia, cuando dijo un discurso el Santo Padre, cuando vino el Santo Padre aquí a Colombia, estas 3 papas que nos han visitado. Es decir, no hay una forma definitiva en la cual el Señor se manifieste para llamar a sus escogidos. En el caso mío, sirvió mi Dios para un sacerdote que lo invitaron a mi escuela, pero él era encargado de conquistar vocaciones, entonces nos dio una charla sobre cómo es el sacerdocio, cómo es la vida religiosa, cómo se vive por allá en los seminarios. Y él, recuerdo que él, estando todos reunidos ahí los niños de 5º grado, que era el último grado que tenía la escuela, ya teníamos que irnos para un colegio. Entonces él insinuó un colegio que en ese momento se llamaba académico, solamente materias intelectuales, y otro colegio que queda también bastante cerca, que se llamaba el Técnico Central de Bogotá, en el cual enseñaban, como aquí en el Tecnológico de Bucaramanga, motores, electricidad, carpintería, todas estas cositas muy útiles para la vida futura de un muchacho. Entonces también nos sugirió que podíamos también aprovechar, de todas formas no quedarse sin estudios. Y también añadió y dijo, sin embargo, si hay algún niño que quiera participar de nuestro seminario, está a la orden y con mucho gusto lo aceptaremos y seremos gustosos en recibirlo y en atenderlo. Esta última frase fue la que me llamó la atención y fue la que se sirvió mi Dios para llamarme. Inmediatamente yo sentí la llamada, esta es la llamada de Dios. Y comencé a mover todas las cositas y todo esto para que
se pudiera dar y pudiera entrar a mi seminario menor. Ah, bueno, padre, qué experiencia tan bonita. Bueno, ¿y usted ingresó de una vez o cómo fue? ¿De una vez ingresó con el padre que se encontró? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues esta conferencia que fue clave en el llamado de Dios se efectuó al final del año escolar de esa época. Entonces, como unos 2 días después, ocurrió lo que llamaban la sesión final o sesión solemne, la clausura de los estudios, la entrega de las notas y cada uno váyase a donde escogió su colegio. Entonces terminamos y yo no tuve el cuidado de preguntar dónde quedaba el seminario, cómo se llamaba el padre, todas estas cosas para orientarme y poder llegar allá al seminario. Entonces terminó el año académico y yo quedé desorientado. No tenía teléfono, no tenía dirección, los padres habían cerrado ya la escuela y se habían marchado todo hasta el próximo febrero, como se hace actualmente. Entonces quedé totalmente desconcertado y dio la casualidad de que en un lugar muy populoso, en un lugar muy transitado, como era, digamos, yo siempre comparo ese lugar donde mi Dios me hizo encontrar con el sacerdote que nos habló, digamos, fue la carrera 15 con calle 36. Todos sabemos que en ese lugar transita mucho carro, mucha moto, mucha gente, muchos vendedores, es un sitio muy transitado. Pues en ese lugar estábamos con mamá comprando algunas prendas de vestir para el seminario. Mamá no se preocupaba porque decía, tarde o temprano ustedes lo llamarán para ir al seminario, no se preocupe. Yo sí estaba preocupado pero ¿a quién me dirijo? ¿Con quién hablo? ¿Quién me orienta? Entonces, en ese momento en que salía de hacer unas pequeñas compras en ese lugar, en Bogotá, precisamente en ese momento y en ese lugar donde hay mucha congestión y mucha gente, bajaba ese padre que nos hablaba y bajaba y se distinguía porque usaba su sotana. Entonces un sacerdote, una religiosa que pase por cualquier lado, uno la distingue perfectamente porque el hábito es diferente a los demás vestidos y se nota, en cualquier multitud se nota el sacerdote por su sotana. Entonces, lógico, me encontré con ese hecho en el cual bajaba precisamente en ese momento este sacerdote que nos habló y venía como con la cara un poquito agachada y yo esperé y casi le grito a mamá, pero dije no, tengo que no perderle de vista para poder ir a consultarle qué es lo que debo hacer. Sí, entonces un momento después levantó la vista y la dirigió exactamente a donde me encontraba y me dijo, espéreme un momento, espéreme. Me gritó desde el otro lado. Entonces, claro, yo lo esperé, que pudo pasar él y nos encontramos y recuerdo que él me dijo, mire Dios cómo es de providente, cómo es de bueno. Él me mandó aquí a buscarlo a usted y me vine y mire, en medio de toda esta multitud de gente y carros y motos y bicicletas y todo, y resulta que me encontré precisamente con usted. Eso es providencia de Dios y hay que darle gracias al Señor porque fue su mano la que nos hizo encontrar los dos para poder finiquitar la entrada a su seminario. Padre Gabriel, mire qué providencia de Dios, ¿no? Ustedes los sacerdotes son esos hijos predilectos y el Señor, como en medio de tanta gente, motos, carros, como usted decía, le muestra la luz al sacerdote, se lo muestra, ¿ve? Es la luz de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí y era el llamado especial para usted. Qué hermoso ese momento, Padre, de verdad que es muy agradable. Bueno, Padre, ¿cuántos años lleva como sacerdote? Bueno, antes de eso es conveniente decir algo de cómo me encontré en el seminario.
Porque una cosa es esta llamada que lo conduce mi Dios al seminario de la casa de formación, y otra, cómo vamos a perseverar en una casa. Porque al entrar al seminario no es que todo es color de rosa, sino que se encuentra uno con dificultades. Por ejemplo, una vida comunitaria con unos 150 compañeros que eran en esa época. Compañeros que vienen del campo, que vienen de la ciudad, unos que vienen de buenas familias, otros que no vienen de familias muy cristianas, unos que son educados, otros que no son educados. Como éramos niños en esa época, como los niños del campo, por primera vez se ponían los zapatos, porque vivían o descalzos, como hay muchos niños del campo que viven descalzos, o con apargaticas o chocatos, muy pobremente. Entonces ya vivir en un seminario implicaba pues arreglarse uno muy bien. Eso por un lado, había que ir formándolos, y recuerdo que nos decían, miren, la mesa hay que comer de esta forma, mire, se coge la cuchara así, se coge el tenedor así, lo primero que hay que tomar es el juguito, después hay que tomar la sopita, no es lo que le provoque, y así muchas cosas. Para caminar usted tiene que ir caminando despacio y ser educado, saber saludar, muchas cosas de esas nos enseñaron, pero particularmente la vida comunitaria, no solo en el aspecto, digamos, de formación humana, sino también toda esa formación comunitaria que implica ya la vida, el futuro de la vida sacerdotal. Entonces a mí me llamó la atención, por ejemplo, comer con todos mis compañeros, 150, todos en un mismo salón. Eso me fascinó. Dormir en dormitorios comunes, alrededor de 150, 170, todos con una colchita blanca. Entonces era un espectáculo ver ese mundo de camas bien ordenadas, bien alineadas, y todas de color blanco. Eso era muy hermoso. Todos nos levantábamos a la misma hora, 5 de la mañana, para las 5:30 estar en el oratorio y comenzar nuestras oraciones de la mañana. A las 6 de la mañana la Santa Misa todos los días. Esas Santas Eucaristías pues me emocionaban mucho, porque nunca había tenido mis compañeros rezando hombro a hombro las oraciones con el mismo libro, el mismo texto, todos en coro, todos unidos, con mucha devoción, los cantos todos muy bien ejecutados. Allá al seminario nos mandaban profesores muy bien formados en música, profesores en matemáticas, profesores en lenguaje, inolvidables durante toda mi formación, que fue alrededor de unos 9, 10 años. Fueron inolvidables. Y entonces eso nos fue organizando, nos fue orientando para un futuro lo más educado y lo más religioso posible, porque un sacerdote no puede ser una persona cualquiera, tiene que ser una persona de costumbres tanto religiosas como civiles, unas costumbres muy exquisitas. No se puede permitir que sea un sacerdote ordinario, como una persona ordinaria que se expresa de manera no conveniente. No, eso no se acepta. Tiene que ser una persona de mucha educación, de mucha cultura. Entonces, ya yendo a la antigüedad, pues yo pertenecí desde el seminario, desde que entré al seminario hasta el día de hoy, no, desde que salí del seminario hasta el día de hoy, 53 años trabajando en una parte, en otra parte. En Bogotá trabajé en bastantes lugares, y luego me sentó como un poco mal el clima frío en Bogotá, aunque soy bogotano, la lluvia constante, la multitud de gente que vive por un lado o por otro, el problema, el caos terrible. Por ejemplo, uno de los caos espantosos son el transporte. Todos los buses en un día ordinario son repletos de gente, complicado todo, hay mucha inseguridad, muchos ladrones y todo. Y alguna vez se ofreció venir a Bucaramanga a un retiro. Entonces vinimos a Villa Asunción a un retiro, y en ese retiro conocí Bucaramanga, conocí el clima, que era una ciudad muy pequeña,
que era fácil transportarse de Bucaramanga a Bogotá, Bogotá a Bucaramanga, y muchas otras ventajas. Entonces, en esa época, el señor obispo Héctor Rueda Hernández me permitió incorporarme, y desde esa época, hace más de 40 años, estoy aquí sirviéndole a la arquidiócesis de Bucaramanga. Bueno, padre, aprovechando este momento que dice que sirviéndole aquí a la ciudad de Bucaramanga, ¿cómo conoció usted a Lazos de Amor Mariano? Esa es una historia ya, digamos, más reciente, pero también con respecto a Lazos Marianos un poquito antigua. Yo era párroco de ese territorio, que todavía pertenece a la parroquia de Santa Cruz de la Colina, subiendo por toda esa montaña de para arriba, en medio de una carretera destapada, molesta, llena de volcanes, 1 hora más o menos subiendo, por ahí queda la parroquia, el centro de la parroquia, y todo ese territorio pertenece a Santa Cruz de la Colina. Entonces yo me bajaba por ahí en la carretera donde se entra para subir, todos hemos pasado por ahí, y quien me estaba haciendo la casa era don Antonio Ayala, que fue el que compró esos terrenos, y deseándole desde este sitio que goce de salud y que pronto se mejore de todas sus dolencias, y rogándole a Dios, fue el personaje que puso también Dios para conseguir todos esos terrenos maravillosos. Y ahí él dedicó parte de su patrimonio a hacer un bien a Lazos Marianos, porque él también recibió muchas bendiciones del Señor por parte de Lazos Marianos. Entonces él estaba tras mis pasos, a ver en qué momento pasaba por aquí el Padre, subiendo o bajando. Entonces la gente que me conocía dijo, mire, espérelo aquí, tal vez fue un sábado, espérelo aquí, él está pasando por aquí 3 de la tarde, 4 de la tarde para subir a su parroquia de un sábado. Entonces así fue, me esperó don Antonio, yo me bajé del bus y comencé a caminar esperando el bus que subía para el pueblo. Y se me acercó, me dijo, ¿y usted es el padre Gabriel Molano? Sí, yo soy. Pues mire, lo necesitamos urgentemente, no tenemos confesor, no tenemos capellán que nos celebre la Santa Eucaristía, y estos retiros no tienen ningún valor si no hay confesión, si no hay Santa Misa, si no está la presencia del sacerdote. Entonces le dije, pues con mucho gusto, esto me pertenece a mí porque soy el párroco de todo este sector, con mucho gusto, lo que pueda servirles estamos a la orden. Y de esa forma, diga usted, más o menos en esa época serían unos 20 los que participaban en el retiro de conversión, porque no había más espacio. Hasta ahora se había comprado una casa muy rústica, era como un establo, como un secadero de tabaco, y no había nada arreglado. Hoy día ya pues han cambiado muchísimo las cosas. Entonces así fue como nos pusimos en contacto. Don Antonio, un hombre muy tratable, muy correcto, muy servicial, y el sacerdote, que por sí es servicial, pues nos encontramos los dos, nos entendimos y comenzamos a echar para adelante. En esa época, como estaba muy cerquita a Lazos de Amor Mariano, ahí en su sede, pues logré acompañarlos tal vez unos 15 retiros de conversión. Después vinieron los cambios para aquí, para la ciudad, Bucaramanga, para un lado, para otro, entonces ya me distanció un poco, porque en los otros lugares también hay que cumplir con el trabajo asignado. De todas formas, ese fue la época por allá en el 2002, en la cual nos encontramos, y providencialmente el Señor a los dos nos hizo echar para adelante, junto con todos los amigos que ya en ese momento lo acompañaban, todos esos personajes antiguos que van cerquita y no se han desanimado y han echado para adelante esa convicción de conversión que recibieron en su primer retiro. Pues ahí se recuerda muy perfectamente a Checho, nuestro provincial, a Drúbal, Milton,
todo este personal que usted conoce, de los fundadores, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, y por gracia de Dios la mayoría está perseverando, Padre, y con esa bendición de ustedes. De verdad que un retiro sin un sacerdote no es un retiro, porque falta el representante de Dios. Sí, Falta el representante de Dios en esos retiros. Muy amable, Padre. sí. Bueno, Padre, una experiencia que le haya marcado en su vida sacerdotal. Pues hay muchas experiencias, ¿no? Que lo marcan a uno en la vida sacerdotal. Lógicamente, una primera experiencia fue la ordenación sacerdotal, en la cual, pues, primero nos prepararon muy bien, y eso se hace todavía en el seminario. ¿Para qué nos comprometemos? ¿Cuánto vale el sacerdocio? ¿Qué responsabilidades vamos a tener? ¿Qué problemas vamos a tener? Todo esto que implica, como cualquier otra profesión humana, lo que deben prepararse unos muchachos para su futuro profesional. Digamos, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, usted va a tener estos problemas y esto y los de allá. Eso mismo fue lo que ocurrió, de manera que cuando llegamos a la ordenación sacerdotal, pues sabíamos la dignidad, la grandiosidad y al mismo tiempo el agradecimiento a Dios nuestro Señor, porque lo que íbamos a recibir era un don grandioso, un don inestimable, un don que no merecíamos ninguno de los que fuimos ordenados en ese momento. Entonces, ese momento fue inmenso, fue grandioso, fue inenarrable, no se nos ha borrado nunca de nuestra mente ese momento, y seguramente a todos los sacerdotes, ese momento en el cual éramos civiles, éramos laicos, éramos sencillamente seminaristas, estudiantes todavía, y con la ordenación del Santo Señor Obispo, entonces ya pasamos a un estrato diferente de consagración ya oficial, de consagración total a Dios nuestro Señor en el servicio del santo sacerdocio. Ese fue uno de los hechos importantes. Hay otros hechos también, se encuentra uno con muchachos que nos dicen: padre, usted me bautizó, y ya es un muchacho, una chica que ya se casó, ya tiene 2 hijos, ya tiene 30, 40, 50 años. Padre, usted confesó a mi mamá que estaba en las últimas y la confesó, y le agradezco mucho porque ella murió en la paz de Dios cuando ya su merced le perdonó los pecados. Y así muchas cosas que le ocurren. Esos son innumerables las anécdotas imborrables, y esperamos que de todos los sacerdotes, que de este ejemplo y este trabajo quede alguna cosa que valga la pena para Dios nuestro Señor. Padre Gabriel, ¿cómo le ha servido usted a Dios desde que decidió seguirlo con radicalidad? Bueno, en esto no sé explicar por qué mi Dios me dio esa inclinación a lo piadoso, a lo sagrado, a lo sublime, tanto desde el seminario y de la familia como a lo largo de mi vida. A mí me agrada lo religioso, a mí me gusta rezar, a mí me encantó allá en mi seminario menor cómo todos rezábamos. A mí me angustiaba, por ejemplo, también por qué un muchacho se retira del seminario sabiendo que lo tiene todo. Nos regalaban los libros, no nos cobraban pensión, nos regalaban la comidita, teníamos buen alojamiento, teníamos paseos, teníamos balones de fútbol, de básquet, y se retiraba. Yo decía, pero ¿por qué? Si esto es hermoso, esto es sagrado, esto es bello, esto es hermoso. Y luego, en la vida ya de consagrado, me ha gustado mucho lo religioso. Yo quedo fascinado, por ejemplo, leyendo la historia de la Iglesia. Quedo fascinado con la lectura de los santos. Quedo fascinado con la liturgia diaria que trae la Santa Iglesia para cada día, en leer tanto la palabra de Dios como las oraciones propias de cada día. A mí me encanta estar en la capilla, estar en la iglesia. Yo vivo esas palabras. De pronto, cuando estaba formándome,
tenía esta experiencia. Recibía la Sagrada Eucaristía del seminarista, rezábamos el Santo Rosario, pero yo salía de la Santa Misa, del Santo Rosario, y quedaba con una frustración. Decía, pero yo me consagré, medité, me concentré en lo que estaba rezando. En las lecturas yo me preguntaba, ¿cuál fue la lectura de hoy? No sabía nada. ¿Cuál fue la homilía que pronunció el padre que presidió la Eucaristía allá en el seminario? No. ¿Por qué? Mi pensamiento todavía no había sido educado. Mi imaginación estaba todavía muy distante de ser disciplinada. Hasta que fui cogiendo el valor de las cosas, el valor de la palabra de Dios, el valor de la liturgia, el valor de un retiro espiritual, y entonces me di cuenta que eso tiene un sabor muy agradable, muy especial. Eso lo llena a uno lo inflama a uno de amor a Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen. Es muy sublime todo esto, de manera que, pero esto se debe a que el don de Dios que nos llama dentro de un conglomerado como ese, un sacerdote, a que vivamos plenamente la parte espiritual. Yo creo que no todos puedan decir, yo vivo la vida espiritual, por más que sea sacerdote, por más que sea religioso, religiosa. ¿Por qué? Porque no siempre tienen el mismo entusiasmo. ¿Y por qué? Si lo deberían tener. Es como los médicos. Hay médicos muy buenos, hay médicos regulares y hay médicos mediocres. Pero todos son médicos. ¿Todos son ilustres? No, no todos son ilustres, no todos valen lo mismo. Hay unos que se cuidan mucho, que aprecian todo, que siguen actualizándose, y otros que se quedaron con lo poquito que recibieron en la universidad por allá hace 20 años y no han leído más. Eso mismo ocurre en lo religioso. Entonces, mi caso fue obra de Dios. Me agrada todo esto y lo sigo cultivando con mucho amor y con mucho agradecimiento al Señor. Padre Gabriel, me hace recordar unas palabras del Padre Félix, ¿no? Que siempre que nos cuenta su historia, que él dice, ¿por qué se retiran del sacerdocio si es que tenemos desayuno, almuerzo, comida, dormida, cama, y si uno se muere lo entierran? Siempre dice lo mismo, ¿no? Pero qué hermoso. Pero mire, Padre, qué bueno es perseverar en esto, ¿no? Nosotros también, seguramente, a mí personalmente me ha pasado eso que le pasaba a usted. Ahora ya después de 4 años y 6 meses que ve uno cogiendo como ese ritmo, ese apego más al Señor, porque los principios para uno es duro, porque uno viene del mundo, ¿no? Pero ya por gracia de Dios ya vamos cogiendo, y es para que también se animen todos los que están en consagraciones, esas personas, amigos de la comunidad que quieren seguir este camino, que empiecen, que no tenemos por qué tener temor, porque nadie nació aprendido, pero el Señor, al que lo tiene destinado para esto, lo trae desde la eternidad, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, Padre, ¿qué actividad practica usted? Bueno, yo, como les he dicho ahorita, ya habiendo terminado ese trabajo que para toda persona que es mayor, ya suspende el trabajo cotidiano de tantos años, y llega un momento en el cual, como me decía el señor obispo, es un momento de soledad, de vejez, de pocas fuerzas y hasta de dolores, y de ir viendo la muerte poco a poco más cercana. Pues se dedica uno a lo que no alcanzó a hacer a lo largo de tantos años: la lectura de unos libros, de unos textos hermosos, de lo religioso, de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo he sido muy amante de la música. Mi Dios también me dio ese don de la música, y tuve estudios, me apoyaron en estudiar en una academia de música clásica, y aprendí algunas obras de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Haydn, de Chopin, y también tengo ahí mi pianito y ahí interpreto algunas obras, y eso también me ayuda a distraerme en este tiempo ya finales de nuestras vidas.
Bueno, Padre Gabriel, ¿qué nos va a regalar para este cumpleaños número 22 de Lazos de Amor Mariano? Qué verdadera, Padre, qué alegría, qué talento, mire, ese talento detrás de este gran hombre. Bueno, ahí tenemos para todos Lazos de Amor Mariano a nivel mundial este gran regalo del Padre Gabriel Molano. Bueno, Padre, mire cómo se esconde el talento, pero bueno, el Señor es tan maravilloso que hoy se pudo descubrir este gran talento del Padre Gabriel Molano. Padre, cuéntanos una anécdota que recuerde siempre, que le dé alegría o tristeza. Pues anécdotas hay alegres, como ya les he contado, todo ha sido maravilloso. Pero hay momentos tristes. Y uno de los momentos tristes fue la partida de mi familia. La primera partida fue de mi padre, que murió en un accidente muy temprano. Primero fue de un hermanito de 18 años que murió en un accidente. No hubo nada que hacer porque lo cogió un carro y murió. Recuerdo que ese día me llamó el padre rector, tenía como unos 17 años, y me llamó y me dijo: padre, Gabriel, un hermanito suyo llamado Hernando, pues lo cogió un carro esta mañana y murió. Entonces arregle sus cositas y vaya y acompaña ya a sus familiares. Ese fue un momento triste. El otro momento triste fue una llamada que me hicieron un domingo a primera hora. Pero ¿quién va a llamar un domingo a primera hora, 6 de la mañana? No, un hermano mío que también me llamaba diciendo: oiga, véngase porque papá murió anoche. No me dijo más. Son noticias bravas, en la vida son muy duras. Y luego los hermanos se fueron poco a poco y cada uno de ellos pues es un dolor profundo. Hoy día lo que le adolece a uno, ya habiendo partido estos seres muy queridos, porque tuvimos una vida familiar, como les decía, muy íntima, muy respetuosa, muy alegre. Papá fue un hombre muy alegre, que nos apoyaba en todo, nos acompañaba hasta donde podía. Y mamá, una mujer trabajadora, nunca se quejó de que tenía tanta ropa por lavarnos, de que tenía que cocinar para todos los días, que tenía que levantarse. Una mujer muy trabajadora, todo eso fue maravilloso. Hoy día lo que le remuerde a uno la conciencia es no haberlos atendido mejor, no haberlos asistido. Se fueron y muchas cosas no se las pregunté a mamá. Mamá, ¿cómo se encontró con papá cuando era su merced joven? Papá, ¿cómo encontró a mi mami? ¿Cómo se hicieron novios? Eso es muy bonito preguntarlo. Papá, ¿y cómo vino mi hermano mayor al mundo? ¿Y cómo fue la venida mía? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Y cómo fueron nuestros bautizos de cada uno de los hijos? ¿Y cómo fue el matrimonio de ustedes? Tantas cosas que se hubieran podido preguntar, pero partieron más bien como temprano y la cosa quedó así. Y hoy día
pues lo que le molesta a uno es lástima no haberles preguntado todas estas cosas, pero esa fue la vida. Bueno, padre, me contaba usted también que fueron una familia muy pobre, pero mire que el Señor es maravilloso, lo que usted decía. Ellos se adelantaron al llamado que el Señor les hizo en el cielo y seguramente, ojalá que el Señor nos los tenga a usted con mucho tiempo más de vida, pero el día que el Señor también lo llame, que sea un encuentro amoroso y puedan hacerse todas esas preguntas que no se hicieron. Sí. Porque allá es donde está la gloria, allá es donde va a estar el amor. El verdadero amor está en el cielo y seguramente que lo esperan con los brazos abiertos. Pero también queremos que el Señor nos los deje mucho tiempo aquí en esta tierra con nosotros y acompañándonos en esta hermosa comunidad. Padre, ¿qué consejo le daría usted a la juventud, niñas, niños, para la vida religiosa? Los que a mí me decían en la formación que todo joven, el 98%, y eso lo dice San Juan Bosco, el 98% de los niños y jóvenes tienen vocación, el 98%, pero de ahí a responder hay mucho trecho. Unos no se dejan porque están atados a la familia, otros porque las comodidades de la vida, otros porque no tienen recursos, otros porque falla su formación intelectual. Hay bastantes dificultades para que entren, pero de todas formas el consejo que yo les doy es, en la vida religiosa como en la vida sacerdotal, mucho se gana y muy poco se pierde. En una casa como estas, tan hermosa, tan maravillosa, todos los sacerdotes que estamos aquí nos preguntamos, qué rico tiene una casa así tan cómoda como esta, tan amplia como esta, de tantos servicios tan maravillosos como estos. Muy pocos, o de pronto ninguno. Nosotros tenemos aquí una casa envidiable, maravillosa, llena de flores, llena de árboles que dan sombra, que purifican el ambiente, que se respira maravilloso. Eso es gracias al santo sacerdocio, los obispos que se han organizado, y todo ¿para qué? Para que el sacerdote en sus últimos años esté muy cómodo, y muchas otras cosas que a lo largo de la vida nos da Dios nuestro Señor. Eso no se ve, y es conveniente decirles a los jóvenes, nada se pierde con entrar al sacerdocio, y sí, mucho se va ganando. Mucho se va ganando, especialmente méritos para la vida eterna. Mire, padre, que el Señor como es de grande y maravilloso. Los que están aquí ya pensionados, que qué alegría verlos, ¿no? Ya el Señor les está pagando en la tierra de todo su servicio, de tantas almas que usted han ayudado a convertir, tantas almas que usted han ayudado a sacar adelante por gracia de Dios, pero la paga mejor va a estar en el cielo. Si aquí les está pagando con esta casa tan grande, todo lo que usted dice, ¿cómo será en el cielo, Padre? Hermosísimo, ¿no? Bueno, Padre, y para nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano, un consejo muy especial. Usted que es uno de los casi fundadores en acompañamiento de nuestra comunidad, y en este año, para nuestro cumpleaños número 22, ¿qué consejo nos daría usted a nosotros como Lazos de Amor Mariano? Bueno, como nos ocurre también a los sacerdotes y a todas las personas que nos consagramos a algún trabajo, cualquiera que sea, y en lo religioso con más razón, seguir muy cerca a nuestro Señor, seguir leyendo, seguir participando de los cursos que se van dictando en diversos lugares, no alejarse, porque el alejarse nos hace enfriar. Entonces ese fervor que recibimos, ese impulso maravilloso que recibimos del Señor en nuestro primer encuentro, se puede esfumar en cualquier momento, porque no nos nutrimos, dejamos que la naturaleza fuera siguiendo su ritmo, y no, eso hay que alimentarlo. Entonces el consejo es seguir cerca a estos cursos, a estos encuentros,
muy de cerca, participar allá donde hay conferencias cada 8 días sobre el amor a la Santísima Virgen, el amor a nuestro Señor, el amor a los sacramentos, seguir muy cerca, o si no, todo esto que se ha recibido se puede perder. Todo esto se puede perder si uno no está cerca, si uno no se renueva en la lectura y en el amor a Dios nuestro Señor. Bueno, padre, muy bonito el consejo y seguramente que lo vamos a poner en práctica, y más que todo la juventud que viene empezando, ¿no? Para que esto no se quede en el aire, que no se pierda. Bueno, padre, entonces vamos a pedirle el favor que para cerrar esta hermosa entrevista, este llamado especial, que usted nos regale una oración para todos, no solamente para la comunidad, sino para el mundo entero, padre. Bueno, entonces nos ponemos en manos de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, en manos de su querido Hijo, Jesús, y también en manos de San José, que participaron todos como de un mismo banquete familiar allá en la casita de Nazaret. Y nos encomendamos para que estas santas personas nos sigan protegiendo, nos sigan bendiciendo, siga trayendo muchas bendiciones y protección a tantas y tantas familias que en nuestros cursos de conversión especialmente van escuchando y van convirtiendo su corazón, para que todas esas enseñanzas lleguen a su corazón y transformen su corazón, y luego mantengan esa llamita y cada vez la viven más, para que no quede como un curso más, sino que sigan fervorosos en esas resoluciones, en esas bendiciones que se han recibido en esos encuentros tan maravillosos y en ese lugar tan escogido y tan especial. Y que el Señor Jesús, al lado de la Santísima Virgen, a todos nos siga protegiendo y bendiciendo con la voz, con la bendición de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, padre Gabriel Molano, nuevamente muchas gracias, padre, por atender este llamado especial. De verdad que es muy especial conocerlo y tenerlo aquí, la nueva generación de Lazos de Amor Mariano, y para sus amigos antiguos de Lazos de Amor Mariano, como Checho, Milton, todo este personal que don Antonio, uno de los pioneros de que usted los ha venido acompañando y los acompañó. Y de verdad que mire que en estos momentos también nos está acompañando a nosotros. Es una gran alegría verlos llegar allá un día sábado o un día domingo a confesar tanta gente, y con la edad que tienen, pero son incansables, porque ese es el motor que el Señor les encendió, les dio un motor de muchos caballos para mucho tiempo, y esperamos que sigan lubricando esos caballos con su oración y con mucho amor, Padre. Bueno, la invitación especial para todos ustedes, amigos, den clic a la campanita para que sigamos viendo todos nuestros programas de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga, de un llamado especial. Los esperamos nuevamente. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, chao, Dios los bendiga. Chao.